sin duda alguna, para mí, son sentimientos encontrados. Me pone muy contento que tanto yo como mi amada iglesia local seamos expuestos a todo un libro de la Biblia, como es Judas. Pero me da también cierta añoranza anticipada tener que despedirnos, ¿verdad? Tener que despedir este libro que es tan confrontador, desafiante y alentador como es Judas. Y vamos a trabajar de la siguiente manera. Antes de entrar en la porción final que vamos a desarrollar hoy, empecemos desde el principio y a medida que vamos avanzando con la lectura iremos recordando lo que Dios nos habló y las enseñanzas que se extrajo de su palabra. Y vamos a dividir el mensaje de hoy en 3 exhortaciones. El primero, que es inicial y que sería un repaso de toda la epístola, se va a llamar Cuídense de las falsas enseñanzas. La segunda exhortación sería Demuestren misericordia, y luego vamos a aclarar por qué. Y la tercera, Adoren al Hijo, su guardador eterno. Primeramente vemos ya en el saludo de la epístola, si pueden abrir, quien todavía no lo hizo, su Biblia en la epístola de Judas, sería que ya desde el saludo nosotros vemos la estampa o el sello de un verdadero maestro, ya que él, siendo hermano de sangre de Jesús, no usa eso como recurso para promoverse, sino que se pone al mismo nivel de los demás creyentes y dice en el saludo mismo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Luego vemos que Judas, al escribir su carta, tiene el deseo de hablar de la común salvación, de lo cual mucho se puede decir, pero más bien denunció un problema muy grande y anunció a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo una amenaza que estaba azotando a la iglesia y que era la falsa enseñanza y el libertinaje promovido por los falsos maestros que se han infiltrado en el pueblo de Dios con estas palabras. Dice así el versículo 3: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y hasta este punto notamos, sin duda alguna, un atentado directo contra la causa de Cristo, contra su naturaleza y su autoridad. Como dice Primera de Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y se entiende, hermanos, que en los falsos maestros hay una negación de lo revelado sobre el carácter de Cristo, pero también de la vida piadosa que es consecuencia de aquel que ha sido rescatado del fuego. Tanto los promotores directos del libertinaje como los seguidores del libertinaje no son de Cristo, porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, es contra la carne, y aunque reconocemos la humana debilidad y la lucha contra el pecado, la impenitencia y el libertinaje son otra cosa, y es el uniforme que visten los no regenerados. Luego de esto, Judas se vale de historias muy conocidas del Antiguo Testamento
para reflejar en los oyentes estas enseñanzas. Y habla de 3 cosas en lo siguiente. Habla de la blasfemia, de estos falsos doctores, de estos falsos profetas, de su gran corrupción y de su juicio. Y dice así: en el versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Si bien es cierto, suena esto como ya una porción extensa, todo se resume de esta forma. Quienes tienen que enseñar conforme a la palabra y someterse a la palabra, andan según sus propios deseos y no tienen el Espíritu, por lo cual del texto mismo se desprende que no tienen la nueva vida, y por ende el fuego del juicio les va a consumir totalmente, porque Dios nunca jugó con el pecado y nunca lo hará. Y el Señor nos ayude, hermanos, a autoexaminarnos, confesar, ser perdonados y apartarnos y vivir para Dios, porque el tiempo sin duda es corto y la eternidad es larga. Hasta ahí, hermanos, Judas termina de hablar de los falsos maestros, porque ya le retiró la máscara a los infiltrados, le dio los elementos a la iglesia para que pueda discernir. Y no obstante, ya la plaga estaba en marcha, ya se diseminó, la infección ya estaba dándose en medio de los destinatarios de esta epístola. Y desde luego hay quienes se prendieron a la fiesta de estos falsos referentes. Y es por eso que Judas, intentando sanear esa situación, concentra su mirada en los genuinos creyentes, en los guardados por Cristo, exhortándolos a que miren a la palabra de Dios dicha por los apóstoles, a que escuchen la voz del príncipe de los pastores, que es Cristo,
quien es el espíritu de la profecía, el personaje unificador de toda la escritura, el autor de la salvación y quien posee toda autoridad, quien es Dios y hombre, Cristo Jesús, el edificador de la fe. Los creyentes ante este atentado necesitan mirar a Cristo, alimentarse de Cristo, apoyarse en Cristo, revestirse de Cristo en oración y dependencia del Espíritu Santo, teniendo esperanza en el Rey de Reyes y Señor de Señores ante estas amenazas. Y noten los términos de Judas 1:17 en adelante. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y es tremendo, hermanos, porque hay una contienda de vida o muerte por la verdad y por la fe. Y personas fueron infectadas, dañadas, y hay muchos rehenes de esta falsa enseñanza y del libertinaje que deben ser rescatadas. Y como dice Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, que es nuestra autoridad, nuestro Señor que venció al mundo, que es el Cordero que quita el pecado del mundo, y es Él a quien la muerte no le pudo retener, y es Él el que libera a los cautivos. Y hasta aquí, hermanos, la retroalimentación. Y este es el segmento final que nos toca. Y van a ser desde el versículo 22 hasta el versículo final. Demuestren misericordia, el segundo segmento. En estos versículos, Judas ya está llevando la carta a su fin. Ustedes que ya tienen la vida de Cristo, que han nacido de nuevo, que son guardados por Cristo, Él declara que la misericordia es la suprema característica de los cristianos y es la suprema característica que tienen que demostrar con su prójimo. Y es por eso que escribe en el versículo 22: a algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y hermanos, antes de continuar, recordemos, la misericordia del Señor fue y es abundante, porque nosotros en nuestra corrupción, en nuestra naturaleza caída, fallamos. Sin duda alguna, nuestras corrupciones son conocidas y están delante del Señor. Pero la misericordia de Él fue muy grande, considerando que siendo destinatarios de todo ese fuego, de esa perdición eterna y del lago de fuego y azufre, Él nos rescató por su amor, por su gracia. Y sin duda alguna nosotros recibimos de gracia esos favores. Y también de gracia tenemos que dispensarlos, tenemos que darlos al semejante. Hay unas palabras de Stephen Grellet, un misionero francés, que dijo: espero pasar por este mundo una sola vez, y por consiguiente, todo lo bueno que pueda hacer,
toda bondad que pueda brindar a mi congénere, hágala yo ahora, que no lo postergue ni lo abandone, porque no volveré a pasar por este mundo. La realidad del término de esta vida presente sin duda alguna está delante de nuestros ojos. El reloj está corriendo y el tiempo es vital. Sean compasivos con los que dudan. O en otras palabras, hay algunas almas que dudan, que necesitan de su compasión. En el escenario descrito por Judas, muchos ya bebieron bastante del veneno. Ya están infectados. Como también en 2 de Pedro 2:18 se refiere, dicen cosas altisonantes y vacías, con vicios y deseos humanos, seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en error. En otras palabras, cuando esta gente comience a dudar de las enseñanzas cristianas, afírmelos, dándoles ayuda y comprensión, demuestren misericordia y amor para los que vacilan. Ahora hay otro grupo. Esos eran los que dudaban, pero hay otro grupo. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Después de hablar acerca de la primera clase de personas, que eran los dudadores, Judas presenta otro grupo. La gente que ya está siendo dañada por el pecado y por el fuego. Algo del estilo propio de Judas es que se vale de un arsenal de figuras, como hemos leído anteriormente y como hemos ampliamente explicado. Se basa en un arsenal de figuras para poder transmitir el mensaje, para poder ejemplificar mejor. Dios dijo a Israel, fuisteis como tizón escapado del fuego, en Amós 4:11. Fuego, juicio. El tizón, una madera a medio quemar, o sea, que tiene todavía esperanza de no ser consumida totalmente, si todavía no se completó la apostasía. Mientras haya vida, hay esperanza. Más vale perro vivo que león muerto, dice Eclesiastés 9:4. Hay esperanza. Todavía no fue tragado por el Seol. Y Dios dice lo mismo del sumo sacerdote Josué, que comparece ante Dios junto con Satanás. Esto es en Zacarías 3:2. La figura del fuego se relaciona con la destrucción inminente que está por sobrevenir a los débiles de fe que se consumen en el fuego. Constantemente vemos por las páginas de Itapúa Noticias, incendio en tal lugar, incendio en tal lugar. Y hay un factor vital en los incendios que muchas veces hace la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Saben cuál es ese factor? El tiempo. El tiempo es precioso y valioso porque en las situaciones críticas es escaso. Y acá en este escenario tan peligroso para la iglesia, sin duda alguna, el tiempo es vital. Y la cuestión del texto, para que no se malinterprete, no es si el hombre tiene poder de salvar a otros hombres. Sabemos que solamente Dios es el que tiene el poder de salvar a un hombre o no hacerlo. Pero entonces, ¿cuál es el significado de la frase? Y tenemos el apoyo de Juan Calvino, que propone una explicación. Cuando la palabra salvar es transferida a los hombres, esto no quiere decir que ellos son los autores, sino que son los ministros de la salvación. O en otros términos, el factor humano que transporta la medicina. Dice Proverbios 13:17, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Y es tan importante la sana enseñanza, la buena doctrina, porque únicamente la buena doctrina es aquella que edifica realmente los corazones.
Y hay un tercer grupo al cual Judas le dedica un tratamiento especial. Trátenlos con misericordia, pero con cautela. Ese es el tercer grupo. Judas vuelve a repetir la palabra misericordia, pero en este caso no se está refiriendo a los dos grupos de cristianos que son débiles o que luchan con la duda, sino que habla de los que están en peligro realmente ya de ser destruidos. En este caso se refiere al tercer grupo de gente al que persiste en pecar y ya está mostrando signos de impenitencia. Sean compasivos con estas personas, aconseja Judas, y bondadosos para con ellos, pero con cautela. Con cautela. En otras palabras, estén alerta, no sea que el pecado los atrape. Y ahora la pregunta es, ¿cuál debe ser la reacción del cristiano ante el pecado? Contextualmente, aborreciendo hasta la ropa manchada por la contaminación de su cuerpo, dice una versión más libre utilizada por el comentarista Hendrickson. Esta imagen mental se proyecta a la ocasión en que el sumo sacerdote Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Zacarías 3:3-4, el relato del Antiguo Testamento. En esta visión Josué, representante del sacerdocio y de la nación entera, está de pie delante de Jehová en vestimentas viles que simbolizan el pecado del pueblo. Y de la misma manera en que las vestiduras de Josué simbolizan el pecado, así la ropa que está manchada por la contaminación de su cuerpo representa la iniquidad. También existe otra figura para representar la iniquidad que vimos este jueves en relación a la lepra de Naamán. También el profeta Isaías utiliza la figura para representar la lepra como un ejemplo o como una ejemplificación patológica del pecado. ¿Y qué pasa con las ropas del leproso? Tienen que ser apartadas, tienen que ser quemadas, totalmente aparte. Y lo que nosotros, el mensaje que podemos obtener es no participar de esos pecados. También las ropas tienen que ver con las acciones justas o las acciones injustas. Y en este caso se nos manda a no participar de las obras de las tinieblas de estas personas, teniendo misericordia de ellas, pero no siendo parte de su levadura. Y finalmente, nuestro último segmento. Y en el título ya está comprendida tanta riqueza. Honren al Hijo, su eterno guardador. Implícitamente, previamente, nos estaba Judas exhortando a tener misericordia, a salvar a algunos del fuego, a los que dudan convencerlos, etc. Pero desde luego nosotros no podemos quedarnos con eso simplemente sin o desconociendo o sacando de la ecuación al Hijo, nuestro eterno guardador. Porque en Cristo hallamos nosotros fundamento, hallamos la fuerza, todos los nutrientes, todos los elementos eternos para poder rescatar. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El escritor dirige ahora su atención a Dios en una hermosa expresión de alabanza. Y me encanta, yo lo veo como una vasija llena de perfume que se rompe en el suelo y expele todos los aromas del Edén, del cielo. A todo esto, ¿por qué digo el Edén? Porque antes de la caída había relaciones perfectas.
con Dios y con su pueblo y entre ellos. ¿Qué es un reino? ¿Qué es el reino de Dios? El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Eso es el reino. ¿Y por medio de quién nosotros tenemos acceso al reino de Dios? Por medio de Cristo. ¿Y por quién nos conservamos nosotros en ese reino? Por medio de Cristo. Así que vamos a los versículos 24 y 25. Y antes de leerlo, Judas comenzó atribuyendo amor y protección a Dios, el Padre, y a Jesucristo. Allá arriba, en los versículos 1 y 2. Pero ahora finaliza alabando a Dios y a Jesucristo por proteger a los creyentes y por presentarlos ante la presencia de Dios. Y mediante esta doxología, esta adoración, la iglesia de todas las edades y de todos los lugares pone su confianza solamente, ¿saben en quién? En Dios. Dice el versículo 24, glorioso versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Al que puede guardarlos para que no caigan. Sin duda alguna, la persona a quien esta expresión de alabanza es dirigida no es otra que Dios mismo, nuestro Salvador. Aunque los creyentes están observando la apostasía de los herejes, saben que Dios es capaz de proteger a los suyos y mantener su salvación intacta. Pablo dice algo similar en 2 de Timoteo 1:12. Estoy seguro de que es poderoso para guardar lo que he confiado para aquel día. Y en Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Así también dice la palabra del Señor, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto es otra versión. Implacable, poderosa custodia del Señor de las almas de los suyos. Dios puede guardarlos. Dios es capaz de proteger a su propio pueblo como a la niña de sus ojos. Y ahí me corregirán si la niña de sus ojos es el iris o las pupilas, pero lo que sí que tiene una custodia muy especial, el Señor de los suyos. ¿Saben por qué? Porque son su posesión más preciosa. El verbo guardar en el versículo 24 significa brindar protección contra un ataque externo. Dios protegió al justo Noé y a su familia de las violentas aguas del diluvio, pero Noé tuvo que construir el arca. Por consiguiente, el creyente sabe que así como Dios brinda los medios de defensa contra todo asalto, así mismo debe Él utilizar estos medios para protegerse a sí mismo. ¿Cuáles son estos medios? Por excelencia, la palabra del Señor, la escritura infalible e inerrante que nos muestra a Cristo, y la oración, la dependencia en el Santo Espíritu, y también otros medios de gracia, como mantenernos en unión con los hermanos. Pero por excelencia, y en cuanto al contenido de la epístola, y por ser el blanco del ataque de los falsos maestros, debemos ir a la palabra, debemos estar en oración. Y en su carta, Judas enseña la doble doctrina del cuidado protector de Dios, pero de la responsabilidad humana. Hay dos extremos. Está el pietismo, que tiene que ver con una perspectiva más emocional y también con una
con un relegamiento del poder de Dios y maximizando la responsabilidad del hombre. Y está el quietismo. Dios, Él tiene el control, Él es soberano, Él va a cuidarme y la responsabilidad humana queda totalmente relegada. Y no es así. Y hay una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿La confianza en el Señor o cumplir las responsabilidades que demandan la palabra? La respuesta es ninguna. Dios es soberano, el hombre es responsable. Y Judas, sin embargo, en esta porción final, les asegura a sus lectores que Dios es capaz de guardarlos de no caer y les pide que se mantengan en el amor de Dios. Y a mí me parece tremendo y me parece muy importante esta aclaración que hace Judas. ¿Por qué? Porque está hablando de que se han infiltrado falsos doctores, de que muchos ya han sido afectados por este veneno, por esta enfermedad, por la falsa doctrina. Y quizá en el plano de la realidad ellos ya estaban viendo eso. Y ellos otra vez tenían la responsabilidad de revertir esa situación que ya se estaba dando. Y me imagino que habrá sido muy chocante. ¿Pero cómo? Bueno, esta porción final es la que da esperanza y la que afirma la fe y la que muestra todas las armas de la militancia. Y dice que Él es poderoso para que no caigan. Si ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, dice. En otras palabras, ves la desgracia que está aconteciendo, a mí también me puede pasar, pero Dios es poderoso para guardar también a los suyos. Ampárense en Él, porque Él es poderoso para que no caigan. La traducción literal del texto se leería así como guardarlos de que los hagan tropezar. Bueno, ahora tampoco no debemos malinterpretar esto o llevarlo a otro plano. Sin duda alguna que el creyente puede tropezar. Tenemos la herencia de Adán. El cristiano tiene un pecado remanente, pero no es simplemente a pequeños tropiezos lo que Judas enseña, sino que se refiere a una caída definitiva. Según Simón Kistemaker, se describe más bien a creyentes a quienes Dios mismo cuida de que no tropiecen y caigan en pecado y terminen apartándose de Él. A eso se refiere. Es poderoso para apartar sin caída definitiva y presentaros sin mancha. Qué hermoso, sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No solamente les preserva de no caer, sino en Cristo, revestidos de las obras de justicia de Cristo, limpios los presenta. No somos capaces nosotros de entrar al cielo por nuestra cuenta. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos preserva de caer definitivamente y nos hace entrar en la gloria celestial. Y mediante la obra de Cristo Jesús, Dios nos presenta sin tacha delante de su gloriosa presencia. Pedro usa las palabras sin mancha al describir a Cristo, el Cordero sin defecto. Dios no solo nos limpia del pecado, sino que también saben que brinda a su pueblo júbilo, alegría, el gozo que es para siempre y que nadie le puede robar. Ese gozo de estar y esa paz de estar presentados por Cristo, limpios delante de Él y guardados por Él. El cielo, hermanos, se satura del gozo continuo de los santos y de los ángeles. Por esta redención tan gloriosa, los cristianos se llenan de gozo a entrar en la presencia de Dios. Y me encanta cómo describe y explica las últimas palabras de nuestra epístola, el cristianismo antiguo, dándole la estocada final a los que niegan al Hijo. Y esto de la mano del escritor cristiano Hilario de Arles. Al único Dios, dice Hilario de Arles, la alabanza se da solo a Dios, porque Él es el único que merece nuestra adoración. Él es nuestro Salvador, porque ha salvado a su pueblo de sus pecados.
al único Dios, gloria se le atribuye a Él porque Él es el vencedor en cada batalla. Majestad, porque el elogio de las virtudes celestiales es tan grande. Dominio, porque Él gobierna sobre todo lo que ha hecho. Y autoridad, porque Él tiene el poder para destruir o para liberar todo en la creación. Él existe desde el principio, en el presente y para siempre. Y solamente un Dios eterno puede hacer una custodia eterna de la salvación de los suyos. Amén. Ahora, volvamos al fuego. Gran expectativa de juicio hay para quienes no están revestidos de Cristo, a quienes están a expensas de sus pecados, para el día en el cual los rollos y los libros serán abiertos, y un implacable tribunal estará delante de todos pidiendo cuentas. Dios te dio vida, te dio oídos para oír su palabra, te dio ojos para leerla, te dio tiempo para obedecerla, te dio advertencias para que abandones tu pecado y reconozcas al único y eterno Dios, al único que puede guardar las almas. Dice Mateo 3:10, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, amigo que nos visitas, has oído la palabra revelada y existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate de muchos. No son tus buenas obras, no es tu calidad de buen vecino, no es tu calidad de buen padre de familia, de buen marido, de buen empleado, de buen jefe, sino el perfecto cumplimiento de los mandamientos que Dios demanda. Por tus medios nunca vas a poder ser perfecto, y el que cumple toda la ley, pero la desobedece en un punto, se hace culpable de todos. Así que arrepiéntete y reconoce a Cristo como tu Señor. Cree, y así, y solo así, vas a escapar de una eternidad de oscuridad y lejanía de Dios, y ser salvo, y por los méritos de Cristo ser justo, y ser miembro del pueblo eterno de Dios, gozando del cielo, bajo su gobierno y su eterna bendición. Amén. Vamos.